Desde el inicio del tiempo y del universo, cuando Dios en su infinita sabiduría y poder creó todo lo que existe, estableció un orden perfecto. Este diseño divino fue concebido para que cada ser creado, desde los cielos hasta la tierra, tuviera un propósito claro y eterno: glorificar al Creador y reflejar su perfección. En este diseño, los ángeles ocuparon un lugar especial. Fueron creados como seres espirituales, libres de las limitaciones físicas de la humanidad y dotados con una capacidad asombrosa para servir y adorar a Dios continuamente en su presencia. Sin embargo, incluso en medio de esta perfección celestial, ocurrió una rebelión insospechada, un acto que desafió la misma esencia del propósito divino. Uno de los ángeles más exaltados, conocido como Lucifer, permitió que el orgullo y la ambición se apoderaran de su corazón. Este evento, registrado en la Escritura y en las tradiciones teológicas, marcó un punto de inflexión en la historia de la creación, dejando preguntas profundamente desafiantes para la humanidad. Una de las más recurrentes es: ¿por qué Dios no perdona a los ángeles caídos, incluido Satanás? Para explorar esta pregunta, primero debemos examinar cuidadosamente las Escrituras, la tradición teológica y los principios espirituales que subyacen a la naturaleza de Dios, los ángeles y el pecado. Este cuestionamiento nos lleva más allá de la simple curiosidad teológica, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, nuestra comprensión del perdón y el arrepentimiento, y las diferencias fundamentales entre los humanos y los ángeles. La creación de los ángeles es uno de los misterios más fascinantes de la teología. En el Salmo 148, versículos 2 a 5 leemos: «Alábenlo, todos sus ángeles, alábenlo, todos sus ejércitos celestiales, porque Él mandó, y fueron creados». Este pasaje no solo nos da una visión de su propósito, sino que también subraya su dependencia de Dios como seres creados. Los ángeles fueron diseñados para glorificar a Dios y cumplir sus mandatos. Aunque tienen inteligencia y voluntad, su propósito principal es exaltar al Creador en perfecta obediencia. Entre ellos, Lucifer destacaba como un ser excepcional. Ezequiel 28, 12 a 15, describen su posición única. «Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad». Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, tenía un lugar privilegiado en la jerarquía celestial. Como querubín ungido, estaba cerca del trono de Dios, envuelto en su gloria y poder. Pero esta posición exaltada no lo inmunizó contra el pecado. Al contrario, se convirtió en el punto de partida de su caída. La rebelión de Lucifer no fue un accidente ni un error trivial. Fue una decisión deliberada, nacida del orgullo y la ambición desmedida. Isaías 14, 12 a 15 relata las palabras que sellaron su destino. «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo». Este acto de desafío no solo fue un rechazo al plan divino, sino también un intento de usurpar la posición de Dios. Lucifer deseaba ser igual al Creador, algo completamente imposible para un ser creado. El libre albedrío juega un papel crucial en esta narrativa. Tanto los ángeles como los humanos fueron dotados de la capacidad de elegir. Dios, en su amor infinito, no creó seres que lo adoraran de manera automática o forzada. La verdadera adoración y obediencia deben nacer de una elección libre. Sin embargo, con esta libertad viene también la responsabilidad y las consecuencias. Lucifer, y más tarde los ángeles que lo siguieron en su rebelión, usaron su libre albedrío para alejarse de Dios y establecerse como enemigos de su voluntad. El pecado de los ángeles caídos difiere significativamente del pecado humano.
Los ángeles caídos tomaron su decisión con pleno conocimiento de quién es Dios y de su santidad. Vivían en su presencia, rodeados de su gloria. Por lo tanto, su rebelión no fue el resultado de la ignorancia o la debilidad, como a menudo ocurre con los humanos, sino de un rechazo consciente y definitivo de Dios. Esta es una de las razones por las cuales su pecado se considera imperdonable. Hebreos 10, 26 a 27 nos dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Este principio se aplica aún más a los ángeles caídos, cuya comprensión de la verdad divina era completa y absoluta. Además, los ángeles caídos no muestran arrepentimiento. El arrepentimiento requiere un cambio de corazón y una decisión de regresar a Dios, algo que estos seres no están dispuestos a hacer. Su orgullo y su rebelión los mantienen alejados de la gracia de Dios. Esta falta de arrepentimiento también refuerza la irrevocabilidad de su condena. Dios, siendo justo, no puede ignorar el pecado. Su santidad exige que el pecado sea castigado. Para los ángeles caídos, el castigo es eterno y definitivo. Mateo 25:41 nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este juicio refleja no solo la justicia de Dios, sino también su santidad y su rechazo absoluto al pecado. Sin embargo, incluso en su estado caído, los ángeles rebeldes tienen un propósito dentro del plan de Dios. Su existencia nos recuerda la gravedad del pecado y la necesidad de depender completamente de Dios. Además, sirven como un recordatorio de la lucha espiritual que enfrentamos como creyentes. Efesios 6:12 declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha nos desafía a permanecer firmes en nuestra fe y a confiar en la protección de Dios. Por otro lado, los humanos, aunque caídos, tienen acceso a la redención a través de Jesucristo. Juan 3:16 proclama: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este sacrificio fue hecho por los humanos, quienes, aunque imperfectos, tienen la capacidad de arrepentirse y cambiar. La redención de la humanidad es un testimonio de la gracia y el amor de Dios. A través de Cristo, se nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con Dios y experimentar su perdón. Este privilegio nos llama a vivir en gratitud y obediencia, reconociendo que nuestra redención es un regalo inmerecido. El caso de los ángeles caídos, por el contrario, subraya la justicia de Dios. Mientras que la humanidad tiene la oportunidad de ser redimida, los ángeles caídos enfrentan las consecuencias de sus elecciones sin posibilidad de arrepentimiento. Esto no solo resalta la gravedad de su pecado, sino también la perfección del plan divino. En última instancia, la narrativa de los ángeles caídos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Nos recuerda la importancia de la humildad, la obediencia y la gratitud por la gracia divina. También nos desafía a permanecer firmes en nuestra fe, resistiendo las tentaciones del enemigo y confiando en el poder de Dios para guiarnos y protegernos. Este guión explora los aspectos más profundos de la teología y la espiritualidad relacionados con los ángeles caídos y el perdón divino, mostrando cómo esta historia se entrelaza con nuestra propia experiencia como creyentes. La pregunta de por qué Dios no perdona a los ángeles caídos no solo nos ayuda a comprender su justicia, sino también a valorar su misericordia y gracia en nuestras vidas.